Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. La palabra de Dios en el Salmo 27:1 dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? El Señor está con nosotros, hermanos. Amén. Mientras nosotros le busquemos a Dios, siempre estará dispuesto a atender a nuestras necesidades. Bienvenidos a nuestro programa en esta mañana. Bendiciones, y así invocamos el nombre del Señor en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que eres con nosotros. Bendecimos tu nombre, te damos la honra y la gloria, Señor, y oramos por este servicio, lo que vamos a hacer, que sea para la honra y la gloria tuya. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bendecimos el nombre del Señor, hermanos, porque Dios quiere que tengamos siempre un avivamiento en nuestra vida. Amén. Mi andar es por fe, mi vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti, Señor. Mi andar es por fe, mi vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti, Señor. A cada paso mío es un paso de fe. No hay arma contra mí que prospere, y cada oración es oración de fe. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá vencerme? Y diga conmigo: mi andar es por fe, mi vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti, Señor. Diga: mi andar es por fe, mi vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti, Señor. Cada paso mío es un paso de fe. No hay arma contra mí que prospere, y cada oración es oración de fe. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá vencerme? Diga: mi andar es por fe, mi vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti, Señor. Mi andar es por fe, mi vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti, Señor. Es por la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios, hermanos, para andar con Cristo Jesús. No lo vemos, pero por fe caminamos con Él. Gloria a su nombre. Amén. Cristo, yo te amo, Señor, porque tantas cosas y tu salvación preciosa que has dado a nuestra vida. Amén. Amén. Cantemos en esta mañana: Cristo, yo te amo. Dígale al Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como
yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Si no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, sí, no sé. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y dice tu palabra que nadie viene al Padre si no es por ti. Gloria a Dios. Dios está en todo lugar. Amén. Amén. Y aquí está con nosotros en esta mañana y también con usted. Ahí donde está usted sentadito viendo por medio de su televisión, por medio de su celular. Dios está también con usted. Amén. Vamos a cantar este coro. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablas Él te puede oír. Diga conmigo otra vez, Dios está aquí. Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablas Él te puede oír. Claro que sí le puedes sentir, te puedes sentir a tu lado en este mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón, te puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Por eso decimos santo, 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 santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dígale otra vez, santo. Santo, santo, mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú, es que santo eres tú. Solamente tú eres perfecto, Dios. No hay nadie como tú. Solamente tú puedes habitar en todos los lugares del mundo, Señor. Eres el único. Nadie más, Señor. Tú habitas en los cielos, habitas en la tierra y habitas en todo lugar, en todo rincón del mundo. Tú estás, Señor. Y en esta mañana tú estás con nosotros. Y también estás con aquellos que están ahí viéndote, Señor. Viendo este programa sabemos que ahí está. No importa las luchas y dificultades, enfermedades, necesidades que tengamos. Tú estás presente, oh Dios. Solamente tenemos que buscar y clamar a ti, Señor. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y no solamente eso, sino dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oramos por el mensaje que en esta mañana se presenta. Y, Señor, se sigue hablando de un avivamiento en nuestras vidas. Y ese avivamiento, Señor, es de que tu Espíritu Santo debe tener dominio sobre nuestras vidas y nosotros someternos a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones. Bendito seas hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesucristo damos la honra y la gloria y la alabanza. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, bendiciones. Y así le damos el tiempo a nuestro pastor, amén, que trae el mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones, gracias nuevamente por invitarnos a sus hogares y por acompañarnos para adorar a nuestro Dios y también ahora para recibir su palabra. Antes de entrar al mensaje, me gustaría informarles, para aquellos que no han escuchado, que nuestro hermano Saúl Pulido se ha ido con el Señor. Nuestro hermano Saúl Pulido fue un fiel soldado de Jesucristo que por muchos años siguió a Cristo, sirvió a Dios aquí en nuestra iglesia como diácono, presidente de los diáconos, maestro de escuela dominical, y también fue uno de los
principantes en iniciar un ministerio de evangelismo hace muchos años. Nuestro hermano Saúl Pulido fue un fiel siervo que siempre estuvo dispuesto, siempre con gozo y contentamiento, dispuesto a servir a Dios y servir en lo que se le ofrecía aquí en la iglesia. Yo lo voy a extrañar mucho a nuestro hermano. Por favor, les pido que oremos por su familia, por nuestra hermana Alma, por Javier, Sergio, Itzel, que Dios los consuele, Dios los fortalezca y que encuentren ese respaldo y ese refugio, no solamente en Dios y en su palabra, sino también en su familia en Cristo. Gracias de antemano y vamos a seguir adelante, así como nuestro hermano hubiera querido, seguir predicando, seguir enseñando la palabra de Dios. Bueno, en esta ocasión me gustaría retomar el tema que hemos estado elaborando en esta serie acerca del avivamiento espiritual. El avivamiento espiritual. El avivamiento es bíblico, lo hemos visto en la palabra de Dios y es algo que hasta el día de hoy tiene mucha pertinencia. Es más, yo creo que Dios está preparando camino para el próximo avivamiento espiritual. Ya nos toca. Creo firmemente que los eventos que han transcurrido en los últimos meses es la obra de Dios para alcanzar el corazón del hombre, pero también para alcanzar el corazón de su iglesia. Que retomemos a Dios como prioridad en nuestras vidas. Que retomemos esa comunión que Dios anhela y que la Biblia nos enseña, nosotros como hijos de Dios debemos anhelar también. Y en este mensaje vamos a ver cómo Dios causa una gran devastación en el pueblo de Israel, que causa al pueblo a reunirse en una asamblea sagrada que Dios usa para restaurar el pueblo de Dios y también para restaurarlos a ellos. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Joel. Joel, y vamos a leer el capítulo 1. Joel es uno de los profetas menores y les he dicho que los profetas del Antiguo Testamento sirvieron la función importante de alarmas, así como nosotros dependemos de alarmas para despertarnos en la mañana. El pueblo de Israel dependía de estos profetas para sonar la alarma. Cuando el pueblo se estaba desviando, se estaba alejando y el pueblo necesitaba un sacudón, muchas veces Dios usó a sus profetas para sonar la alarma. Joel fue uno de ellos. Aquí en Joel capítulo 1, del versículo 3 al 14 nos dice: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descuartizó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú, joven, vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová estén en duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labrados, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid se está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea,
Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Palabras fuertes, pero palabras necesarias. Y vamos a ver cómo Dios usa esta crisis de una devastación total para regresar el corazón de su pueblo hacia Él. Buen Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar en tu palabra. Queremos aprender, queremos crecer. Usa este mensaje para que nos acerquemos más a ti. Oro por aquellos que están pasando por necesidad, ya sea espiritual, emocional, económica, de salud. Te los pongo a todos en tus manos, en particular a la familia Pulido. Te los levantamos, Dios, te los ponemos en tus manos, que tú los fortalezcas, que se sientan fortalecidos por ti, por tu palabra y su familia en Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Este mensaje nos enseña que Dios está detrás de todo lo físico que ocurre. Todos los eventos que han sucedido en este año, la pandemia, la recesión, la injusticia social, todo esto, detrás de estas manifestaciones físicas está la soberanía de Dios. En su providencia, Dios permite o causa que estas cosas ocurran porque Él siempre tiene un propósito, una razón espiritual. El problema es que a veces, inclusive nosotros los cristianos, si no tenemos la antena espiritual alzada, no podemos discernir o captar, no alcanzamos a ver que detrás de eso Dios está obrando porque Dios quiere cumplir su propósito espiritual. Lo que vemos aquí en Joel capítulo 1 es una crisis que Dios causa. El corazón de su pueblo se había alejado de Dios. De tal manera que lo único que iba a regresar el corazón de su pueblo a Él era una crisis de proporciones significantes. El pueblo de Israel era una sociedad agraria. Dependían de una economía basada en agricultura. Y todo lo que ellos generaban en el ámbito de negocio económico era generado por la agricultura, por la cosecha, los árboles, el fruto, todo lo que crecían, todo lo que sembraban y todo lo que cosechaban era lo que generaba su economía. Y sucede que de repente surge una invasión de langostas. Ahora, cuando la Biblia habla de langostas, no se refiere al marisco. A muchos de nosotros nos gusta comer langosta. No, aquí se refiere a un insecto muy parecido, como se conoce en México, como el chapulín. No el chapulín colorado, me refiero al insecto. Y sucede que surge una invasión de chapulines, de langostas, que totalmente destruyeron todo árbol, toda planta y todo lo que generaba fruto fue destruido. Dice Joel capítulo 1 versículo 3, el versículo 4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. A consecuencia de esto, el pueblo se quedó en ruina económicamente. Y la sociedad entera, hermanos, quedó derribada. ¿Cómo iban a sustentarse? ¿Cómo iban a seguir sin tener la base de su economía? Bueno, es interesante porque aquí en Estados Unidos, cada 17 años, en el estado de Maryland, donde está radicada la ciudad de Baltimore, cada 17 años también hay una invasión de langostas. Cada 17 años estas langostas surgen de debajo de la tierra y salen. Inclusive usted puede ver los videos, puede leer acerca de este fenómeno. Cada 17 años esas langostas surgen para poner huevos y para parear.
Y cuando uno está en medio de esa invasión, se pueden ver personas que están pisoteando, que están resistiendo cuando estas langostas, estos chapulines vienen. La diferencia entre una invasión aquí en Estados Unidos y la invasión en el tiempo del pueblo de Israel cuando ocurrió esto, es que el pueblo de Israel dependía de la agricultura. Hoy en día, la mayoría del mundo desarrollado ya no depende de la agricultura como en años pasados. Uno puede sobrevivir, pero el pueblo de Israel, su economía quedó arruinada. Y dice la Biblia que el pueblo no tuvo otra opción sino mirar hacia arriba. No tuvo otra opción sino reconocer que el único que podía resolver su problema era Dios. Y miren, mis hermanos, mis hermanas, detrás de toda crisis hay un Dios que le ama a usted. Y te ama tanto que está dispuesto a verte sufrir por un tiempo para que reconozcas tu necesidad por Él. Es lo que ocurre aquí en Joel capítulo 1. Y déjenme decirles, es lo que está ocurriendo hoy en este país y a nivel mundial. Dios nos ama tanto que está dispuesto a vernos sufrir para que nuestro corazón regrese a Él. Quisiera compartir con ustedes algunos puntos que podemos tomar de este encuentro bíblico. En primer lugar, el pueblo de Dios no siempre reconoce cuando Dios está obrando. No todo cristiano tiene su antena espiritual alzada. Hay tiempos en la vida del creyente cuando inclusive el creyente no alcanza a ver lo que Dios está haciendo detrás del escenario. Miren, cuando ocurre una recesión económica, cuando se deja venir una pandemia, cuando hay una injusticia social, cuando estos eventos ocurren, muchas veces la tendencia del ser humano, del cristiano, es de solamente ver lo que ocurrió. Cuando es una recesión económica, solamente se ve lo económico, el impacto a la bolsa del individuo, el impacto al hogar. Pero si uno no tiene la antena espiritual alzada, no alcanza a ver que detrás de estos eventos Dios está queriendo cumplir un propósito. De la misma manera, cuando ocurren eventos, digamos, climáticos, lluvia, tormentas, huracanes, por ejemplo. Qué curioso, ¿no? Que los meteorólogos, o los que llamamos mentirólogos, porque a veces no alcanzan a darnos a darnos lo que va a pasar el siguiente día con gran precisión. Pero estos meteorólogos que nos dicen si va a llover o que nos dan un vistazo en los próximos 10 días, cómo va a ser el clima, la temperatura, estas personas pueden decirnos con alguna precisión, no siempre el 100%, pero con alguna precisión, y cada año mejoran. Ellos nos pueden decir si va a hacer calor, si va a llover, si va a haber viento. Nos pueden decir lo que viene o lo que va a pasar con alguna precisión, pero nunca nos pueden decir por qué. En otras palabras, ellos pueden detectar lo que va a pasar físicamente, pero no pueden decirnos el significado espiritual. Y por eso cuando hay devastación, climática, digamos cuando hay un huracán, cuando hay un tsunami, cuando hay un gran terremoto, cuando cosas así ocurren, nosotros vemos el impacto de lo que pasó. Pero si no tenemos la antena espiritual alzada, no alcanzamos a ver lo que Dios está queriendo impulsar o causar en nuestras vidas. Ahora miren, nosotros podemos saber cuando Dios está en medio de lo que ocurrió, cuando no hay solución humana. Cuando ocurre un problema, cuando surge un problema donde no hay solución humana, es cuando sabemos que solamente Dios puede resolverlo, porque solamente Dios ha estado en medio de él.
Esta es la diferencia entre el día del hombre y el día de Dios. En la Biblia encontramos esa frase, el día de Dios. El día del hombre es cuando el hombre aparenta estar en control. Y sí, a lo largo de la historia, el hombre ha causado mucho daño. Hemos visto imperios surgir y caer. Hemos visto a líderes humanos surgir y caer. Pero el día de Dios es cuando Dios interviene en una manera directa y obvia y desvanece cualquier percepción de que el hombre está en control, porque solamente Dios es soberano. Y es cuando no hay solución humana que podemos confirmar y saber sin duda que Dios está de por medio de lo que ha pasado. Si hay solución fácil, vamos a creer que este solamente fue un evento natural, un evento físico, un evento que ha sucedido en el pasado. Pero cuando es algo que nos ha sacudido, que jamás se había visto, es confirmación más que Dios está de por medio. Miren, estas asambleas, cuando el pueblo de Israel se reunió a consecuencia de esta devastación económica, cuando el pueblo de Israel se reúne en una asamblea sagrada, no era un evento de broma, no era un evento de chiste, no había risa. Era un evento solemne, era serio. Me recuerda de lo que pasó aquí en este país en los días que pasaron después del ataque terrorista, septiembre 11 del 2001. Vimos cómo inclusive el Congreso, los dos partidos políticos se reunieron y vimos cómo el país se unió. Inclusive el domingo que vino después del ataque, muchas iglesias estuvieron llenas. ¿Por qué? Porque en ese momento no había solución humana. En ese momento no había explicación natural. En ese momento lo que el pueblo buscaba es el corazón de Dios. Había reconocimiento que detrás de lo que pasó, detrás de lo que había sucedido, había un significado espiritual. Amigo, lo mismo puedo decir de lo que ha ocurrido este año, que detrás de la pandemia, detrás de la recesión económica, detrás del malestar social, detrás de todo esto está Dios con un mensaje, con un propósito espiritual. Esta asamblea del cual nos escribe el profeta Joel, era una asamblea que representa y que manifiesta a un pueblo que verdaderamente reconoció su necesidad por Dios. Miremos lo que dice Joel capítulo 2, Joel 2. Y les voy a leer algunos versículos para que entendamos el contexto. Joel 2, versículo 12, Joel 2, 12 dice: por eso pues, que vimos en el capítulo 1 la devastación de la tierra por la langosta. En el capítulo 2 vemos la misericordia de Jehová. Pero vemos cuándo viene la misericordia de Jehová. Dice el versículo 12, Joel 2, 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Aquí está Jehová diciéndole a su pueblo lo que ellos tenían que hacer. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Se acostumbraba en esos días, cuando había una crisis, de quitarse sus vestimentos y ponerse vestimento, hágase cuenta que es un saco de papas, así se vestían. Pero Jehová les dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestimentos. En otras palabras, no quiero un acto ceremonial, no quiero un rito, lo que quiero es su corazón. Dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se luede el castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, dice.
Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de venir entre los pueblos, ¿dónde estás, su Dios? Y aquí vemos el pueblo arrepentido porque relacionaron esta devastación, esta crisis social, económica, con una crisis espiritual. El pueblo de Dios se había alejado, se había apartado, no le había dado a Dios su puesto, su posición correcta, apropiada de ser prioridad en sus vidas. Y el pueblo, dice la Biblia, que se reúne, se une en esta asamblea sagrada y están reconciliándose con Dios. Una asamblea solemne como esta involucra un regreso a Dios. En la Biblia encontramos la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento literalmente quiere decir cambiar tu pensamiento. En otras palabras, tienes que cambiar cómo piensas y tienes que cambiar lo que piensas acerca de algo. Y el pueblo de Dios se había arrepentido porque ahora habían cambiado lo que pensaban y se dieron cuenta que la manera en que estaban pensando estaba equivocada y tenían que arrepentirse. Esta invasión de la langosta fue un llamado a regresar a Dios. Y el arrepentimiento es necesario, es un requisito para regresar a Dios. El arrepentimiento es un cambio completo donde uno se decide, ya no voy a regresar, ya no lo voy a hacer. Cuando uno pide perdón de todo corazón, cuando uno se arrepiente de algo, se compromete a no regresar, a no hacer de nuevo lo que les causó ese daño. Y es algo que el Dios estaba buscando en su pueblo. Por eso les dice, rasgad vuestros corazones, no solamente el vestimento. No quiero que vengan a hacer esto nomás para quedar bien conmigo, para poder decir que lo hiciste. Quiero saber que verdaderamente estás arrepentido y que verdaderamente quieres regresar a mí. Y vemos aquí cómo Jehová mismo les dice que oren, que clamen, que ayunen. Hermanos, hermanas, miren, alguien una vez, hace poco me preguntó, ¿qué debe hacer el cristiano en este tiempo? ¿Qué debe hacer el cristiano en esta serie de crisis? Orar, ayunar, buscar el rostro de Dios. Hermano, hermana, tenemos que buscar a Dios. La oración, el ayuno, esto nos acerca a Él. Esto asegura que nuestro corazón está alineado con Dios. Debemos meditar en sus escrituras, ser honestos delante de Dios. Miren, cuando nosotros ignoramos o negamos algo que está ocurriendo en nuestro corazón, en nuestra vida, eso no arregla el problema. A veces no queremos enfrentar a Dios o queremos enfrentar un pecado o algo que no está bien dentro de nosotros, pero el problema persiste. La persona que no reconoce que hay algo mal en su corazón, que decide ignorarlo, es como la persona que tiene un problema físico, médico, y rehúsa ver al doctor. Pero esa persona que tiene algún mal físico, que rehúsa ver al doctor, el hecho de que ignora el problema y rehúsa ver al doctor, no lo hace menos enfermo. No resuelve el problema. Y el problema con mucha gente que tienen un problema espiritual, un pecado que no han confesado, tienen algo ahí que no está bien, pero no lo enfrentan, no quieren traerlo delante de Dios. Y es la mentira. Y el ser humano busca escapes como el alcohol y las drogas y tantos otros vicios.
son escapes, pero no son solución. Y los escapes no son permanentes, los escapes son temporales y los escapes muchas veces causan aún más daño en la vida de la persona. Cuando regresamos a Dios, Él regresa a nosotros. Santiago capítulo 4 nos dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Si sientes que Dios se ha alejado de ti, no es que Él se alejó, es que tú te alejaste. Y si quieres que Dios regrese a ti, la clave es regresar a Él primero. Porque cuando nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Gracias a Dios que Él es lento para la ira. Y Él muchas veces detiene el juicio, el castigo de nosotros. Eso es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo que merecemos, cuando Él detiene su castigo que nosotros merecemos. La gracia de Dios, que es una palabra relacionada, es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Pero miren, nuestro Dios no solamente es misericordioso, nuestro Dios es también un Dios de gracia. No nos da el castigo que merecemos, sino nos da más allá en bendición de lo que merecemos. Y es lo que vemos aquí. Dios deja que el pueblo de Israel, que su economía fuera devastada por estos chapulines. Pero ya que el pueblo reconoce y se arrepiente, dice la Biblia que les restaura lo que habían perdido. Cada situación es distinta, pero cada situación en la Biblia nos muestra un Dios soberano, un Dios que es lento para la ira, un Dios misericordioso, un Dios de gracia, que siempre, siempre pone su amor por su pueblo arriba de lo demás. Dios es más que justo y más que gracioso en dar su gracia. Muchas veces en la Escritura vemos cómo Dios no nos da lo que merecemos, es su misericordia, sino que nos da más allá de lo que merecemos. En Joel capítulo 2, por ejemplo, el versículo 25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Miren, ahí Dios declara que Dios usó estos insectos como su ejército. Miren, cómo Dios controló, cómo Dios dirigió. Pero dice el versículo 25, ya que ellos se restauraron, se arrepintieron en esta asamblea sagrada, dice, yo os restituiré. En otras palabras, lo que Dios nos quita, Él nos regresa, Él repone. La bendición de Dios, ¿no? Mire, cuando usted viene a los pies de Cristo, usted regresa a Dios. Cuando usted ya siendo cristiano se aleja de Él, pero regresa, se reconcilia. Dios restaura. Usted dice, pero pastor, ¿cómo Dios puede restaurar los años que han pasado? La calidad de su vida cambia. El gozo, la paz, la alegría, el contentamiento regresan a su vida. Y vemos aquí cómo Dios lo hace con su pueblo. Miren, lo único que tenemos que hacer es probar y ver la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. La palabra, la Biblia nos enseña que Dios siempre es bueno, es justo para perdonarnos. Hermano, hermana, mire, si usted se ha alejado de Dios, si se ha descarrilado, no hay que esperar otra crisis para regresar a nuestro Dios. Hermano, hermana, lo que hemos experimentado este año es una serie de crisis que es similar a la crisis que Dios usó para agarrar la atención de su pueblo. Pero no hay que esperar más. Hay que regresar a Él. Hay que reconciliarnos. Hay que regresar a nuestro primer amor. Y recuerden, hay que asegurar que nuestras antenas espirituales estén alzadas para poder discernir la mano de Dios detrás de todo lo físico que se deja ver.
y para poder alcanzar el propósito que Dios quiere cumplir aquí en nuestra tierra. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje. Gracias por enseñarnos a través de estas experiencias que están registradas en tu palabra. Cómo en el pasado, Dios, tú has usado inclusive hasta algunos insectos para agarrar la atención de tu pueblo, para que tu pueblo regrese a ti. Oh Dios, lo que hemos visto este año, esta serie de crisis, claramente, Dios, no hay duda que tu mano está detrás de todo ello. Y lo que tú anhelas más que nada es que tu pueblo regrese a ti. Que regresemos a nuestro primer amor. Que nos reconciliemos a ti. Y Dios, cuando nos reunimos en esta asamblea sagrada, así como lo hizo tu pueblo, cuando tu iglesia se reúne, Dios, tú nos restauras. Tú nos restauras. Y Dios, ese es nuestro anhelo, es nuestra oración. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Y Dios, oro por cada persona que esté escuchando. Tú conoces sus necesidades específicas. Oramos por ellos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, hermanas, amigos, gracias por invitarnos nuevamente a sus hogares. Espero de que ha sido de gozo y de mucha bendición, edificación este mensaje. Dios me los bendiga.